Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de Cálculo Integral. En este video vamos a continuar con el tema de integración trigonométrica. Esta vez veremos el caso número 5, que se refiere a las potencias impares de tangente. Cómo podemos resolver integrales en donde nos encontremos potencias impares de tangente. Para esto debemos seguir los mismos 3 pasos que hemos seguido en los casos anteriores. Si no han visto los casos anteriores, les recomiendo que se pasen por mi canal. Les dejaré aquí el link en donde pueden revisar los videos de este método de integración y así poder seguir estudiando los casos anteriores y volver para seguir con este quinto caso. Ahora, hay que hacer una aclaración con el caso 5 y es que únicamente nos sirve para cuando tenemos una integral en donde aparezca la tangente elevada a una potencia impar, pero a su vez aparezca multiplicada por una secante, sin importar cuál sea el grado al que esté elevada la secante. Puede ser a la 1, puede ser par, puede ser impar, el que sea. Pero es importante que siempre aparezca una secante, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el método a seguir? Tenemos siempre 3 pasos. Primero debemos dejar un factor solo, aparte solito. En este caso, el factor va a ser secante por tangente, ¿ok? Aparte sacamos un secante por tangente. Segundo paso, las tangentes que me quedan las convierto en secantes utilizando la identidad trigonométrica. Y por último, utilizamos sustitución simple para integrar el integrando que nos va a quedar al final. Entonces vamos a ver nuestro primer ejercicio. Tendríamos la integral de tangente a la 3 por secante a la 3. Entonces nuestras dos condiciones. Primero, que la tangente esté elevada a un número impar, en este caso a la 3. Y segundo, que aparezca una secante multiplicando. Ya con esto podemos aplicar el caso número 5. Entonces, ¿qué tendríamos? Nuestra primera regla nos dice que saquemos aparte un factor secante por tangente. Es decir, nos quedaría la integral de, aquí al final voy a sacar mi factor, secante de x por tangente de x por dx. ¿Por qué sacamos este factor secante por tangente? Ahora que hagamos la sustitución simple lo vamos a ver. Ahora, si saqué este secante por tangente aquí aparte, ¿qué me queda de la integral? Me queda, esta tangente estaba a la 3, le quité una tangente, me quedarían 2 tangentes. Entonces, tangente al cuadrado de x. Por esta secante hay 3 secantes, pero le quité una, entonces me quedarían 2. Entonces, por secante al cuadrado de x, por el término que saqué. Y recuerden que este término que dejo aparte, lo vamos a mantener fijo, no lo vamos a tocar para nada. Me voy a concentrar en estos de aquí. Entonces con esto paso al segundo ítem, que sería que todas las tangentes que tenga aquí, tengo que convertirlas en secantes. ¿Cómo lo hago? Utilizando la identidad trigonométrica, que me relaciona a la secante con la tangente. Entonces, ¿qué necesito? Reemplazar todas las tangentes por secantes. Entonces voy a despejar tangente. Este más 1 que está aquí, me pasaría al otro lado a restar. Y tendría secante al cuadrado menos 1 igual a tangente al cuadrado. Entonces ya sé que si quiero despejar las tangentes, las cambio todas por secante menos 1. Entonces me vengo acá y voy a reemplazar. Tendría tangente al cuadrado es secante menos 1. Entonces la pongo entre paréntesis. Secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Lo que hice fue esta tangente, la reemplacé por su equivalente de acuerdo a la identidad trigonométrica. ¿Qué multiplica a quién? Después tengo secante cuadrado por el factor que dejé aparte, secante por tangente. Y todo multiplicado por un dx. Con esto tengo cumplido mi paso número 2. ¿Qué es mi paso número 2? Ya tengo mi factor secante por tangente y el resto de mi integrando únicamente está compuesto por secantes. Era lo que quería, convertir todas las tangentes en secantes. Ahora, ¿qué viene? Tercer paso. El tercer paso me dice utilice sustitución trigonométrica. Entonces ya saben que sustitución simple.
Ya saben que la sustitución simple es que tengo un u y ese u lo derivo. ¿A quién escojo como u? Como siempre, igual que en los casos anteriores, escojo al que viene del reemplazo de la identidad. O, si se lo quieren aprender de otra manera, siempre que resolvamos una potencia impar de tangente, mi u va a ser secante. Secante de x. ¿Y por qué escojo a u como secante? Porque una vez que lo derive, la derivada de u va a ser igual a la derivada de secante. Y la derivada de secante, si la recordamos, es secante por tangente. Secante de x por tangente de x, como es derivación implícita, por un dx. Entonces, ya se me cumple mi última condición, lo que veíamos en los otros casos. Este resultado que obtengo aquí de la derivación debe ser igual al término que dejé aquí solito. Secante por tangente por dx, secante por tangente por dx. Y el resto de secantes las puedo reemplazar por u. Entonces voy a aplicar la sustitución. Tendría integral de secante cuadrado menos 1. Pero secante, ¿quién es? U. Entonces, u al cuadrado menos 1. Todo esto que multiplica a la secante al cuadrado. Pero la secante es de nuevo u al cuadrado. Y todo que multiplica ese término, y ese término dije que era du. Todo multiplicado por du. Y de nuevo, como hacemos siempre, verificamos que únicamente tenga términos u, ¿sí? No me haya quedado ninguna x. Con esto sé que tengo bien aplicado la sustitución simple y ya puedo empezar a integrar. ¿Cómo integro? Tengo una multiplicación acá. Tengo que primero resolver esta distributiva, multiplicar este término por este y las dos u cuadradas. Y tendría, al hacer la multiplicación me queda la integral de u cuadrado por u cuadrado. Dejo la misma base y sumo los exponentes. 2 más 2, 4. Menos u cuadrado por 1 sería u cuadrado. Cierro mi paréntesis y al final me queda todo multiplicado por un du. Ya una vez que tengo la integral de esta manera, puedo resolver directamente. ¿Qué es directamente? Resolver la integral de u a la 4 y resolver la integral de u a la 2. ¿Cómo? Utilizando mi regla de integración inicial o la convencional, que es sumarle 1 al exponente y dividir en el exponente más 1. Con esto tendría, vamos a terminar de resolver acá. Integral de u a la 4, le sumo 1 al exponente, u a la 5, y divido en ese exponente, dividido en 5. Menos integral de u cuadrado, le sumo 1 al exponente, me quedaría u a la 3, dividido en 3. Y por último, como es una integración indefinida, voy a colocar mi constante de integración más c. ¿Qué me queda? Esta respuesta está en términos de u, pero yo la necesito en términos de ¿quién? De x. Entonces voy a devolver mi sustitución. Y tendría que esto es, vamos a irnos acá. Primer término, u a la 5 sobre 5, me quedaría u es secante, secante a la 5 de x sobre 5. Menos, segundo término, que es u a la 3 sobre 3, es decir, secante a la 3 de x sobre 3. Y mi último término, más c, aquí tendría mi constante de integración. Y con esto he llegado a la respuesta de mi integral, que la integral de tangente a la 3 por secante a la 3 es secante a la 5 sobre 5 menos secante a la 3 sobre 3 más c. Entonces, de nuevo, el método, simplemente, primer paso, dejamos aquí el factor solo, secante por tangente. Segundo paso, reemplazamos las tangentes por secantes utilizando la identidad trigonométrica. Y tercer paso, aplicamos sustitución simple para resolver mi integral y al último devolver la sustitución simple. Con eso, si se dan cuenta, es muy similar a los casos anteriores que estábamos viendo para las integrales trigonométricas. Vamos a ver un ejercicio adicional para reforzar cómo se aplica este caso. En este caso tenemos la integral de tangente a la 5 de x por secante a la 1 de x.
Entonces, de nuevo tenemos una potencia impar de tangente. Entonces sabemos que tenemos que aplicar nuestro método, en donde tenemos la integral de, primer paso, dejar aparte un término secante por tangente. Es decir, aquí al final voy a colocar secante de x por tangente de x por dx. Ahora, si de aquí quito una secante, ya no me van a quedar secantes, de la secante ya se me fueron. Y si quito una tangente, me van a quedar únicamente 4 tangentes. Entonces aquí tendría tangente a la 4 de x. Voy a borrar un momento este término, lo voy a traer acá más cerca. Y tendría secante de x tangente de x por dx. Entonces ya apliqué mi primer paso. Dejé aquí mi término secante por tangente, solito, y escribí el resto del integrando. De nuevo, como solo había una secante, no tengo que colocar acá más secantes, y como tangente habían 5, acá me quedan 4. Ahora, segundo paso. El segundo paso es convertir estas tangentes en secantes, utilizando la identidad trigonométrica. Pero ya sabemos que en este caso esta identidad trigonométrica es para tangente al cuadrado, entonces debemos tener aquí un tangente al cuadrado. ¿Cómo colocamos esto como tangente al cuadrado? Lo hemos visto ya en los casos anteriores. Aquí tendría el tangente a la 4, lo pongo como tangente al cuadrado, y lo que hago es elevar toda la tangente al cuadrado, porque un exponente se multiplican y 2 por 2 me daría 4. Entonces, ahora que tengo la tangente cuadrado, ahora sí me vengo y hago el reemplazo. Tendría integral de, voy a colocar el paréntesis, y dentro la tangente cuadrada la voy a reemplazar por secante cuadrado menos 1. Cierro el paréntesis y mantengo el cuadrado de afuera. Lo único que hice fue que esta tangente la convertí toda en secante al cuadrado menos 1. Y este término se me va a mantener constante, sabemos que lo dejamos ahí quieto. Secante de x por tangente de x de x. Una vez que he aplicado mi segundo paso, que tengo mi término aquí secante por tangente y que el resto de la integral únicamente tiene secantes, aplico la sustitución simple. De nuevo, sustitución simple, la u en este caso la escojo como secante. Y la derivada de u va a ser la derivada de secante, que es secante de x por tangente de x por dx. Compruebo que el resultado de mi derivada es el mismo término que tengo aquí. Y ahora realizo la sustitución. Tendría integral de secante cuadrado menos 1, pero secante es u. Entonces me quedaría u cuadrado menos 1. Y todo está elevado al cuadrado. Por secante tangente de x es du. Y ya tengo una integral que está toda en términos de u y la puedo resolver. El inconveniente aquí, este cuadrado que tengo acá fuera del paréntesis. ¿Cómo puedo eliminar este cuadrado? Aplico un producto notable de una resta. Producto notable ya lo hemos recordado en casos anteriores. Y tendríamos que es el primero al cuadrado, es decir, u a la 4, menos 2 veces primero por segundo, 2 por 1, 2, por u cuadrado, 2u cuadrado, más segundo al cuadrado, es decir, más 1 al cuadrado, que es 1. Y con eso tengo multiplicado por du. Ya aquí simplemente tengo sumas o restas entre términos, ya puedo integrar directamente 1 por 1. Entonces tendría que mi integral es igual a integral de u a la 4, sería sumar 1 al exponente, u a la 5, y dividir en ese exponente, sobre 5. Integral de menos 2u cuadrado, dejo el menos 2 e integro u cuadrado, sería u a la 3 sobre 3. Y por último, integral de 1, que es u, más u. ¿Y cómo hablamos de una integración indefinida?
colocamos la constante de integración más c. Esto no es mi respuesta aún. Sabemos que si hicimos sustitución simple hay que devolver la sustitución. Todas las u's las reemplazo por secantes. Entonces tendría, primer término, u a la 5 sobre 5 sería lo mismo que tener secante a la 5 de x sobre 5. Menos, siguiente término, 2u a la 3 sobre 3 sería lo mismo que tener 2 veces secante a la 3 sobre 3. Más el término u sería más secante de x más mi constante de integración más c. Y con esto tengo finalizada mi integral. La integral de tangente a la 5 por secante es estos tres términos más la constante de integración. De nuevo aplicamos el mismo caso 5, ¿ok? Es muy sencillo de aplicar, simplemente es repetir los tres pasos que hemos estado aplicando durante todos los casos que hemos visto hasta ahora para la integración trigonométrica. Vamos a ver un caso adicional en el que tenemos combinación de caso 5 y caso 4 para ver cómo decidimos cuál hacer. Ahora, en esta oportunidad el ejercicio nos dice que tenemos la integral de una multiplicación de tangente a la 3 por secante a la 4. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este ejercicio? Que podemos tener o caso 4 o caso 5. ¿Por qué? La tangente está a la 3, o sea es una potencia impar de tangente, caso 5, pero la secante está a la 4. Significa que es una potencia par de secante, que es el caso 4. Entonces podemos resolver o por un lado o por el otro. ¿Cuál escogemos? Da igual por cuál caso se vayan, si por el caso 4 o por el caso 5. Al final las respuestas van a ser equivalentes. Como nos dimos cuenta en el video en donde hacíamos ejercicios de senos y cosenos, donde multiplicábamos potencias de seno y potencias de cosenos, si no lo han visto les recomiendo que se pasen por allí. En esos ejercicios, si lo hacíamos por un lado, por el lado del seno, o por otro lado, por el lado del coseno, no llegábamos a la misma respuesta exacta, pero son respuestas equivalentes, en donde calculan exactamente lo mismo. ¿Por qué no es una respuesta exacta? Porque recuerden que siempre vamos a tener la constante de integración, y la constante de integración es diferente para cada integral. Entonces, vamos a ver cómo sucede lo mismo en este caso. Yo acá voy a escoger irme por el lado de la tangente, de la potencia impar de tangente. Estamos viendo caso 5, entonces vamos a irnos por el caso 5. De todas maneras, al final les voy a dejar la respuesta del caso 4, por el lado de la secante. Y comparamos entre las dos. Entonces, para el caso 5, tendría la tangente, me dice que debo dejar aparte un término secante por tangente. Voy a dejar acá al final, secante de x por tangente de x por dx. Y aquí me quedaría, si le quité una tangente a estas tres tangentes, me quedan dos tangentes. Tangente cuadrado de x. Y si le quité una secante a estas cuatro secantes, me quedarían tres secantes. Secante a la 3 de x. Recuerden, siempre este término lo saco aquí aparte para dejarlo fijo, para no tocarlo. Ahora empiezo a mirar estos términos de aquí. ¿Qué me dice el segundo paso? Todo lo que esté como tangente, cámbielo por secantes. ¿Cómo? Utilizando la identidad trigonométrica. Entonces tendría esa tangente al cuadrado que está acá, la voy a cambiar por secante al cuadrado menos 1. Secante al cuadrado de x menos 1. Y esto que multiplica, esta secante la voy a dejar quieta. Secante a la 3 de x por el término que dejo fijo. Secante de x tangente de x por dx. Ahora, una vez que tengo mi término fijo acá y que tengo todo en términos de secantes, utilizo sustitución simple, donde la u es secante y la derivada de u es la derivada de secante, que vendría siendo secante de x por tangente de x multiplicado por el diferencial. Este término es igual al término que dejé aquí fijo, entonces aplico la sustitución y tendría todo lo que es u es secante,
Entonces aquí tengo u cuadrado menos 1. Esta secante a la 3 sería lo mismo que tener u a la 3. Y este término es lo mismo que tener, aquí decimos que es du. Resuelvo esta integral, tengo una multiplicación de una resta por un término, aplico distributiva, este término por este y este término por este, y tendría la integral de u a la 3 por u a la 2, u a la 5, menos u a la 3 por 1, u a la 3. Y todo esto que multiplica al diferencial. Solo me queda resolver esta integral. Sería integral de u a la 5, sería u a la 6 sobre 6, menos integral de u a la 3, sería u a la 4 sobre 4. Y colocamos nuestra constante de integración. ¿Qué me queda? Resolver mi sustitución, devolver acá la sustitución, u es secante, lo cambio aquí en mi respuesta. Y tendría u a la 6 sobre 6, secante a la 6 sobre 6, menos u a la 4 sobre 4, menos secante a la 4 de x sobre 4. Y por último, la constante de integración. Y así tengo la respuesta a mi ejercicio, resuelto a través del caso 5, escogiendo la tangente a la potencia impar. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría la respuesta si lo resolviéramos por el método de la secante par. Aquí tenemos la resolución de la integral aplicando el caso número 4, en el cual tomamos como referencia la secante par, ¿sí? Entonces el método me dice, separe las secantes, deje una secante cuadrado, las otras secantes conviértalas en tangentes por medio de la sustitución de la identidad trigonométrica, y una vez que tenga todo en tangente, utilice sustitución simple para coger u como tangente y la derivada que es secante cuadrado. Aplicamos la sustitución simple, llegamos a esta integral y resolvemos aquí sumando 1 al exponente y dividiendo en el exponente. Al final voy a llegar a mi respuesta por este método 4, por el caso 4, que es tangente a la 6 de x sobre 6 más tangente a la 4 de x sobre 4 más c. Si la comparamos con la respuesta que obtuvimos por el método del caso 5, que lo hicimos anteriormente, tendríamos que nos dio secante a la 6 sobre 6 menos secante a la 4 sobre 4 más c. Son respuestas diferentes, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí tenemos todo en tangente, aquí tenemos todo en secante, aquí hay un positivo y aquí hay un negativo. Entonces, como les decía, aunque se ven diferentes, ¿sí? Aunque la sintaxis de la respuesta sea diferente, el cálculo que me está realizando es el mismo, ¿ok? Solo que la constante de integración es la que me está haciendo que esto se vea de una manera diferente, porque esta constante de aquí y esta de aquí no son la misma. Si quisiéramos comprobarlo, tendríamos que hacer una integral indefinida. Por ejemplo, colocarle aquí límites de 0 a pi y venir y reemplazar acá aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, reemplazando límite superior menos límite inferior. Y nos daríamos cuenta que llegamos a la misma respuesta, al mismo valor numérico, ¿ok? Entonces siempre va a dar igual hacerlo o por caso 4 o por caso 5 cuando tengamos multiplicaciones de tangente impar por secante par. Ustedes escojan el que más entienda, el que más se les facilite. Hasta aquí hemos llegado por este video. En el siguiente video vamos a continuar viendo unos casos especiales de algunas integrales trigonométricas. Por ejemplo, hasta el momento no hemos dicho nada sobre cómo integrar los casos de la secante impar o los casos de la secante de la tangente par. Entonces en el próximo video vamos a explicar cómo se pueden hacer estas integrales. No hay un caso o una estrategia definida, pero sí hay unos truquitos que podemos utilizar. Este caso 5 es el último caso que vamos a ver para la integración trigonométrica. Así que en el próximo video simplemente son dudas o trucos para ciertos casos puntuales de tangente o secante. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad.
Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.